Las plantas sin semilla son aquellas que no tienen raíces. Por lo general son pequeñas y absorben los nutrientes a través de su superficie expuesta. Son muy resistentes a sequías o a zonas con una insolación de gran intensidad y a cambios bruscos en la climatología ambiental. Estas plantas se reproducen de forma sexual por esporas como los helechos y de forma asexual por fragmentación como los musgos. Las plantas pteridófitas se reproducen por esporas, las mismas que son almacenadas en unas bolsas llamadas esporangios. Cuando maduran se desprenden y agentes externos como el agua y el aire lo llevan a nuevos destinos, dando origen a una nueva planta. Sus tejidos conductores les permiten elevarse del suelo, obteniendo luz solar y completando el ciclo de la fotosíntesis. La mayoría de estas plantas, como los helechos, el licopodio, equisetos, entre otros, son utilizados para la decoración, medicina y tratamientos terapéuticos. Las plantas briófitas se reproducen por fragmentación. Esto sucede cuando la misma entra en contacto con vías de agua y parte de ella se desprende dirigiéndose a un nuevo lugar donde pueda crecer. Estas plantas son pluricelulares, es decir, están formadas por más de una célula. Las plantas briófitas son pequeñas y pueden extenderse en grandes superficies. Viven en lugares húmedos porque no tienen raíces. Absorben agua a través de sus partes expuestas y su pigmento llamado clorofila le da su coloración verdosa. Entre las plantas más importantes tenemos a los musgos, las hepáticas, entre otras. Las plantas sin semilla en el Ecuador. En nuestro país, en la región litoral, se da el crecimiento de los líquenes. En cambio, en las regiones interandina, insular y amazónica, predomina el desarrollo de helechos, líquenes y musgos. Los helechos pueden ser plantas rastreras, trepadoras, aéreas, erectas y acuáticas. Además, tienen dos fases durante su ciclo de vida. En la primera fase, llamada esporofito, en la parte inferior de sus hojas se aprecian unos pequeños bultos llamados soros, que al madurar son esparcidos por el viento, dando origen a una nueva vida. La segunda fase, llamado gametofito, empieza cuando el pequeño helecho mide menos de 3 centímetros. Estos contienen los órganos sexuales femeninos llamados arquegonios y los órganos sexuales masculinos denominados anteridios. El líquen es la fusión de un hongo y de un organismo capaz de realizar fotosíntesis como las algas. Debido a su gran resistencia puede crecer y desarrollarse en lugares muy áridos. Cuando mueren, forman parte del humus que enriquece los nutrientes del suelo para que otras plantas u organismos puedan prosperar. Son utilizadas en medicina por sus propiedades antibióticas. Además, son aptas para el consumo humano y para la fabricación de colorantes y perfumes. Importancia de los musgos en el ecosistema. Los musgos pueden retener hasta 20 veces su peso en agua. Regula el cauce de los ríos y en épocas de sequía distribuyen el agua a los arroyos y afluentes que se están secando. Se los puede encontrar en bosques húmedos. Crecen en superficies rocosas o cortezas de árboles, formando una alfombra verde que permite el nacimiento de otras plantas más grandes que los musgos. Además, proporcionan hogar y protección a animales invertebrados como los insectos, nemátodos, moluscos, entre otros. Incluso algunos mamíferos y aves como el colibrí lo utilizan para hacer sus nidos. ¿Cómo hacer crecer musgo en casa? Materiales: musgo seco de hebra corta, maceta o envase reciclado, tierra, agua, piedra y una tabla de madera. Procedimiento: primero trituramos el musgo pleurecárpico o también conocido como musgo de hebras cortas, ya que este se adapta muy bien a diferentes tipos de superficies. Este musgo lo podemos encontrar en los troncos de los árboles, debajo de ellos e incluso en las paredes de las casas. Segundo, mezclar el musgo con la tierra. Tercero, colocamos el agua distribuyendo de manera uniforme en toda la superficie. Llevar la maceta a un lugar donde haya sombra y humedecerlo todos los días. En un experimento previo, después de 2 semanas, se puede observar que nacieron pequeños retoños de musgo. Es decir, el experimento sí está funcionando. El proceso del crecimiento del musgo dura alrededor de 23 a 30 días.
Si el musgo adquiere una coloración verde oscuro, lo más probable es que se esté regando demasiada agua. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Gracias.